estos 8 años hay muchas preguntas. Hay quienes creen que se sabe con verdad qué ocurrió, qué sucedió aquella noche, la noche del 26, madrugada del 27 de septiembre, y hay quienes han puesto en duda, por decirlo menos, lo que la Procuraduría General de la República, entonces encabezada por Jesús Murillo Caram, aseguró como verdad histórica. ¿Qué tanto estamos cerca de la verdad, de la justicia, o qué tan lejos nos encontramos de a 8 años el esclarecimiento de estos hechos, de esta tragedia? Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo Muy están? buenas noches. Jorge. Juan Pablo Leo. Noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Jorge, buenas noches. Buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Jorge. Manuel, Sergio, Juan Pablo. Muy buenas noches. Ahora veíamos, Jorge, esta entrevista que le hace a un general brigadier detenido en un campo militar. No se ve todos los días. Un caso que ha tenido en el centro, por lo menos de la protesta y de los señalamientos de los padres y de los normalistas a las Fuerzas Armadas, al Ejército Mexicano. ¿Qué tan lejos, Jorge, estamos de conocer con verdad qué ocurrió la noche del 26 de septiembre? Mira, hay varios capítulos de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre que ya lo sabemos y lo sabíamos desde hace años. El tema surge a partir de la confrontación de los Rojos y los Guerreros Unidos, que no era nueva y no estaba exenta de violencias. Hay 200 desaparecidos en las semanas previas a los hechos de Iguala por enfrentamientos entre los dos grupos. O sea, era una violencia que ya se ejercía. Surge porque dentro de los 43 muchachos de Ayotzinapa hay 3 que ellos identifican, los de Guerreros Unidos identifican como lo de los Rojos. Hay un enfrentamiento en un taller mecánico previo a la detención que era de Guerreros Unidos en un ataque que era efectivamente un enfrentamiento entre los dos grupos. Las policías municipales detienen, las de Iguala, Cocula y Huitzuco, detienen a los jóvenes y los llevan algunos incluso a Barandilla, los llevan luego, se los entregan luego a los sicarios de Guerreros Unidos, los dividen en varios grupos. Según los peritajes, los últimos peritajes que se hicieron, entre 17 y 19 fueron incinerados en Cocula, los demás no se sabe cuál fue su destino. Eso se sabe. Eso me parece que incluso todo lo demás... los incinerados, porque sí, ahora se pone en duda eso, ¿no? Claro, eso se sabe que está ahí. Eso es lo que llamó verdad histórica. Es el peritaje internacional que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la anterior gestión, y todo está en un magnífico informe que hace la Comisión Nacional. De 2000 y pico páginas. Es detalladísimo. Entonces, eso es lo que sabemos. Ahora se agregan toda una serie de elementos para tratar de construir, vamos a llamar así, la teoría del crimen de Estado. Sí. Es muy endeble la de que hubo investigación. una confabulación de poderes de distintos, prácticamente desde la Presidencia de la República, la Procuraduría, la cúpula del Ejército, los poderes estatales, no lo han demostrado. Ahí, en esta entrevista que decíamos con el general Rodríguez Pérez, a mí me parece que hay un punto que sintetiza muy bien todo este tema. Es cuando hablábamos con él y él dice, a ver, creen en la palabra de un sicario confeso del crimen, que efectivamente fue el que secuestró y mató a los chavos, creen en su palabra contra la palabra de un general, porque es todo de palabras, son todos dichos lo que hay, contra la palabra de un general con 44 años de servicio, con una hoja de servicios impecable, que nunca tuve ningún problema, que combatí el crimen organizado donde me tocó, nunca tuve acusaciones, nunca... Y la palabra del sicario vale más que la del general. Me parece que eso sintetiza un poco todo este ambiente que estamos viviendo, que yo recordaba hoy que a mí todo esto me recuerda a lo de Chapa Besanilla, cuando fueron los casos Colosio, Ruiz Massieu, Posadas, que se establecían primero las tesis, después se buscaban culpables a modo y después se investigaba para tratar de comprobarlo. Sí. ¿No? Algo así. Eso ¿Qué tan cerca, qué tan lejos? No, pero ni siquiera hay... Porque hay nuevos elementos también, pues, digamos. a ver, pocos nuevos filtraciones elementos. Incluso. Lo que vemos son, en buena medida, son declaraciones de un testigo protegido, de un testigo colaborador, de un testigo comprado, que es además uno en particular, hasta donde vemos es el que sale por todos lados, el cabo Gil,
es Gildardo López Astudillo. ¿Perdón? López Astudillo. Que además ha cambiado, perdón que te interrumpa, en 6 ocasiones, en 8 años ha dado 6 versiones diferentes. Por ejemplo, tenemos la acusación en contra del general Rodríguez Pérez, tenemos la acusación contra pues otros militares que finalmente la Fiscalía General de la República decidió retirar, 16 militares, 5 civiles, incluido el que era fiscal del estado de Guerrero en ese momento, que además lo acusan de estar coludido con Guerreros Unidos y con los Rojos. Iñaki Blanco. Bueno, para empezar, está muy difícil que estés coludido con los dos grupos que se estaban matando unos a otros, pero además él fue el que dicen que no detuvo a capos y detuvo a toda la policía municipal de Iguala, fundamentalmente a todos los mandos, detuvo a José Luis Abarca. ¿No? Fue de los primeros y además todas las personas a las que él consignó están todavía bajo proceso, no lo han acusado de tortura y realmente está muy comprobado que lo que hizo estaba bien, pero hay un testigo comprado, el Gil, que dice que no, que le daban dinero tanto Guerreros Unidos como los Rojos, completamente inverosímil. Luego tenemos un informe de 103 páginas, que es el informe de esta Comisión para la Verdad, con todas las partes sustanciales tachadas. Aquí hablamos de ese informe de la Comisión para la Verdad, del caso Ayotzinapa, incluso le ponen el caso Ayotzinapa, en realidad la Comisión de Derechos Humanos le pone el caso Iguala. Quien quiera que vea esto no como una cosa política, pues está estudiando lo que pasó en Iguala en la noche del 26 al 27 de septiembre. Pero no, resulta que este es un informe pues con claramente motivaciones políticas. Lo que están buscando es comprobar que fue el Estado. El subsecretario Alejandro Encinas declara que fue el Estado, pero toda la información que hemos visto no cuadra. Dice que el general Rodríguez Pérez mandó matar a 6 normalistas que permanecían con vida 4 días después. Estuvieron detenidos incluso. Pero, pues, ¿qué resulta? No se presentan acusaciones por homicidio. ¿Por qué? Pues porque claramente no hay pruebas más que la declaración de un criminal confeso. Digo, la verdad es que hasta este momento lo que hemos visto de la nueva investigación es un intento de manipulación política, pero no hemos visto hasta este momento pruebas que nos permitan suponer que lo que pasó en esa noche de Iguala no es lo que siempre hemos sabido. Y, a ver, la verdad histórica... Pero no la creen los padres, los normalistas, los familiares. Yo no sé si sean todos los padres. Yo creo hay un pequeño grupo de padres que está en lo que se llama el movimiento de Ayotzinapa, que es un grupo controlado por activistas políticos. Son los mismos que cuando el padre Alejandro Solalinde fue el primero que dijo que los estudiantes habían sido quemados, le ordenaron que se callara. ¿Y por qué le ordenaron que se callara? Porque el que hubieran sido quemados por narcotraficantes no convenía a la tesis de que fue el Estado. Ahora, muchos de ellos son los mismos que se han sentado 10 veces, más de 10 veces con el presidente de la República. Ahora, en el camino hay un montón de detenciones y luego hay un montón de liberados. Son más de 100 las personas que en un momento estuvieron detenidas y ahora están fuera, en la calle, libres. También del conflicto que se ha registrado entre la Subsecretaría de Derechos Humanos, entre la Fiscalía y entre esta Comisión para encontrar la verdad respecto a quien está pidiendo las órdenes de aprehensión, quien las está complementando y quien no las está complementando. Hay también una rencilla política otra vez al interior de esta administración con respecto a las acusaciones, con respecto a las órdenes de aprehensión y con respecto al tema de los liberados. Muy complicado. Cualquier persona especializada en temas criminales sabrá que es muy complicado que a 8 años de que esto haya ocurrido se puedan encontrar pruebas nuevas, más allá de lo que también se ha dicho desde el principio con la administración anterior y con lo que está planteando esta administración, que es básicamente lo mismo. Para ellos, y lo importante en estos cambios que están buscando para acomodarlo hacia el tema del Estado, ha sido ver específicamente hacia el tema del Ejército, y lo platicábamos en la mañana con Jorge respecto a que las acusaciones en contra de ciertos elementos del Ejército ya estaban y ya
ya existían también desde la administración pasada. Sin embargo, la narrativa de las policías locales, de las policías municipales y de la Policía Federal hacia la parte del ejército, sí me parece que ha sido uno de los grandes cambios narrativos en cuanto a lo que ha pretendido este gobierno, justamente para aceptar como un gobierno de izquierda que esto fue un crimen de Estado, sin haber tenido pruebas fehacientes para que así sea. La filtración del fin de semana a nivel periodístico podría cambiar algunos detalles del destino de ciertas personas, pero en sí lo ocurrido, lo sucedido, ya aceptado también por esta administración respecto a que los estudiantes no están vivos, a que murieron en ese lapso de detenciones a partir de las manos del crimen organizado, eso tampoco cambia la verdad y eso tampoco cambia los hechos que han sido registrados desde hace 8 años. Ahora, ¿qué se necesita para pasar la página? No para olvidar. Por supuesto, no hay que olvidar para que no haya repetición, pero para pasar la página, para no quedarnos en donde estamos, en esta guerra de narrativas, en estos señalamientos de un bando y de otro, en esto que se genera constantemente cada que es un mes o un año de aniversario, vemos lo que vemos en las calles, las protestas ahí siguen y parece que el caso continúa vivo. ¿Qué se necesita para yo creo que el caso está altamente politizado. Yo creo que, cuando tú ves al grupo de disque padres, porque quedan muy poquitos padres y en esas marchas, algunos que dicen ser padres, me quedan ciertas dudas de que lo sean, van, por ejemplo, la semana pasada a la Embajada de Israel y atacan la embajada y la grafitean con consignas antijudías y llegan con banderas palestinas. No sé qué relación tiene eso con los 43. Cuando se ataca de la forma que se atacó el campo militar número 1 o la Secretaría de la Defensa o la Fiscalía General de la República o hoy de todos los desmanes que hoy hubo, tiene poca relación con una lucha de derechos humanos y de búsqueda de justicia para los estudiantes. Creo que el tema está ampliamente politizado y creo que como en cualquier tema judicial va a haber mucha controversia porque como decía Juan Pablo, han pasado 8 años, no va a haber elementos nuevos. Todavía seguimos discutiendo quién mató a Kennedy en 1963 o qué pasó en el 68 o cómo fue la muerte de Colosio, pero nos tenemos que ceñir a los datos duros que existen. Hay elementos que conocemos y ahí están los datos duros. Y por querer manejar ideológicamente, políticamente el caso, seguramente ya venía con errores o con agujeros negros desde el pasado, pero ahora se le dio una vuelta de tuerca a todo eso y quedó aún más distorsionado. Por ejemplo, la liberación de las 120 personas. Se dieron, lo decía Arturo Saldívar, pero nadie peló prácticamente esa declaración. Dice Arturo Saldívar, es que hay una decisión de un tribunal colegiado que dice que a los 120 se les aplicó tortura. ¿Por qué dice que se les aplicó tortura a los 120? Porque ese tribunal colegiado le pidió a esta Fiscalía Especial, la que maneja Omar Trejo, que les hiciera, porque lo pidió la Fiscalía, no aceptaron el protocolo de Estambul que había aplicado la PGR y pidieron que se hiciera el protocolo de Estambul, se levantara, se realizara a estos detenidos por expertos independientes. Pues resulta que la Fiscalía no los consiguió. No los llevó, no hizo los protocolos de Estambul independientes como se habían solicitado. Y el tribunal colegiado decidió entonces dar por buena la denuncia de tortura y quedaron en libertad. Esa es la razón. Que además, muchas de estas denuncias de tortura son claramente falsas. Vimos videos de testigos o de implicados que estaban declarando, nomás completamente... Hoy los vamos a pasar en todo persona. Yo creo... ¿Cómo damos la vuelta a la página? Solamente hay una manera de dar la vuelta a la página para responder a tu pregunta, Manuel, y es aceptar la verdad de lo que ocurrió. Y realmente hay pocas dudas en este momento acerca de lo que ocurrió. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la comisión cuando todavía estaba realmente preocupada de que se hiciera justicia, esto es hasta noviembre del 2018, presentó una recomendación en que, entre otras cosas, dijo, cuando menos hay o se puede esperar que haya habido 19 cuerpos quemados. Hay 114 restos óseos que deben ser mandados a la Escuela de Medicina Legal de Innsbruck para que se determine si genéticamente pertenecen a estas personas, a estos normalistas. No las ha mandado tampoco esta fiscalía
que está encabezando Omar Trejo García, y no los están mandando porque tienen miedo de que resulte que sí son los estudiantes, y entonces se les cae la teoría de que fue el Estado. Pero a ver, si se cumpliera con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, se mandaran esos restos, por lo menos iríamos resolviendo algunas de las dudas que quedan. Hay 2 restos identificados que sabemos que estuvieron en el basurero de Cocula y que fueron quemados en el basurero de Cocula. Sabemos que no fueron incinerados en otro lugar. Todo eso ya lo sabemos, pero se piensa que esos 114 restos nos podrían determinar cuántos más fueron quemados, y lo que dice la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos es que pueden haber sido hasta 19. En eso hay un cambio en la verdad histórica, porque Murillo Karam planteó que todos habían sido quemados. Aquí hay nueva información, nos dicen no, al parecer son hasta 19. Pero pues si la propia Fiscalía Especial del caso, encabezada por Omar Trejo, no quiere presentar, por ejemplo, pruebas del protocolo de Estambul, o no quiere mandar los restos óseos a que se les haga un estudio genético, pues entonces lo que nos revela esto es que es la propia autoridad la que no quiere que sepamos. Hay quien no quiere. Abonando, abonando a tu tesis. ¿Por qué no están en el informe? ¿Por qué no tienen un lugar destacadísimo en el informe las llamadas de BlackBerry que entregó la DEA? Los mensajes de BlackBerry. Los mensajes de BlackBerry que entregó la DEA hace años, hace 4 años por lo menos. Y que claramente nos narran lo que fue pasando esa noche. Y prácticamente minuto a minuto, la mejor cronología que hay es esa que está contada además por los sicarios. Está lo que iban a hacer, lo que hicieron y las reacciones que tenían que tener, el tipo de movilización. Ahí está perfecta, y eso en el informe de la comisión que encabeza el subsecretario Encinas fue dejado completamente de lado. Ese es un dato duro, es información dura que además no es de alguien imparcial, vamos a decirlo de alguna forma, que viene de fuera de algo que la DEA ni siquiera estaba pensando en el tema Ayotzinapa, estaba siguiendo a unos narcotraficantes que operaban de Guerrero hacia Chicago, eso es lo que estaban investigando. Eso lo están siguiendo. Ahora, en el camino queda reflejada este contubernio entre autoridades estatales, autoridades municipales, con las organizaciones criminales, que no ha cambiado, digamos, en nuestro país. Lo único comprobado es el contubernio de la presidencia municipal de Iguala, claro, y quizás de otros municipios. Y de los policías de Cocula. Sin duda, policías de Cocula, policías de Iguala y de Huitzuco, sin duda. Pero, por ejemplo, al ejército hasta este momento se le puede cuestionar el haber sido omiso, porque las acusaciones que estamos viendo de homicidio no tienen hasta este momento había ninguna un batallón prueba. muy cerca, el 27. El 27, ¿no? Bueno, podemos acusarlos de haber sido omisos, pero el mismo entonces coronel, hoy general, te dice, a ver, nosotros no podemos actuar si no nos lo pide la autoridad, no somos policías. ¿Y qué es lo que hicimos cuando nos reportaron que había, por ejemplo, que estaban guarecidos los estudiantes en el hospital Cristina? Allá fuimos y se checó cuál era la situación. Pero lo que plantea también la versión del actual general, pues hay que escucharla. Ha propuesto la entrevista que realizó Jorge Fernández. No, es muy ilustrativa. Muy gran entrevista que nos elimina algunas de las dudas que pudimos haber tenido. Las lecciones que deja también las fallas, si no es que la descomposición en los sistemas de procuración e impartición de justicia. Y que sigue y se mantiene y seguirá y se mantendrá en cuestión de Estado de Derecho, en cuestión de violencia, en cuestión de presidencia del crimen organizado, en cuestión de falta de educación para este tipo de escuelas, y por eso Ayotzinapa se ha convertido ya, más allá de algo politizado, más allá de algo educativo, en un movimiento político, como han ocurrido muchas situaciones en México a lo largo de la historia, que se aprovechan también de ese tipo de plataformas, más allá de, por supuesto, las víctimas, de las familias y de los jóvenes que fueron asesinados aquella noche, que se aprovechan para administrar el conflicto, para no pasar la página, porque hay muchos intereses detrás de querer pasar la página, sino que esto se mantenga con la posibilidad de generar presiones de diferentes tipos y victimización de diferentes tipos que sirvan a una agenda política muy específica. 8 años, ¿no? Si aquí lo platicamos en el aniversario 7 y en el 6, y seguramente acá nos encontraremos en el 9 y en el 10. En fin, Sergio, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Sergio, gracias, Jorge. Te vemos en un rato. A ti, Viviana Belsazo. Hasta mañana. Pásela muy bien.